Mucha atención, una grave explosión acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogales. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez, desde que se tenga conocimiento, que un avión hace explosión. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros sencillos, y juntos decimos ante nadie me humillo. Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni gozos. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no cae, pero no las almas. Tropieza o resbala. Tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no cae, pero no las almas. Tropieza o resbala. Tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Los medios son otro campo de batalla, o sea, es otro campo donde se luchan las ideas, se luchan los muertos, se luchan los conflictos. Entonces, el periodismo colombiano, digamos que ha cumplido una función positiva, digamos, de alguna forma, en el sentido de que ha sido el notario de la historia, o sea, es de las pocas memorias que tenemos, mala, buena, perversa, pero es de las pocas memorias que tenemos. Cuando uno va a investigar cómo fue el conflicto colombiano, tiene que ir a ver en los periódicos, en la radio, en la televisión, qué fue lo que pasó por ahí. Ese papel, digamos, todo el mundo lo critica, pero creo que es muy útil porque sin eso no había una memoria de presente, de la actualidad, en una guerra que se juega día a día dentro de ese tipo de cosas. No se abordan estos temas con respeto. Respeto por la muerte, respeto por la dignidad humana. En el caso, por ejemplo, del periodismo, si se va a cubrir un accidente, un hecho de violencia, en términos generales, pues uno debe ponerse en la piel de los demás, de la familia, de las personas que, por ejemplo, murieron en un accidente. No es posible que se muestre, por ejemplo, un cuerpo maltratado y que no haya ningún tratamiento con la cámara, por ejemplo. En el caso de los noticieros, nosotros hacemos mucho énfasis en que nuestros camarógrafos, nuestros periodistas, trabajen, sepan lo que es hacer unas imágenes simbólicas, ¿no? Unas imágenes donde puedan representar y hacernos sentir algún hecho fuerte, pero hombre, respetando la dignidad humana. Si hay una persona herida en el piso, no voy a ir a grabarle y mostrarle la cabeza debajo de una llanta, pero podría ser muy impactante tener en primer plano unas gafas partidas, rotas, y en el fondo desenfocado, allá tenemos el accidente. Lo que necesitamos es que la sensibilidad de los comunicadores se desarrolle, que esté a flor de piel, que como decía, que tengamos empatía con nuestras audiencias, con nuestros televidentes en ese caso. Hay series muy, muy buenas. La Niña, por ejemplo. Qué excelente producción. Uno, digamos que está interesado por los personajes, pero a la vez le van quedando allí elementos de reflexión. Y eso hay que valorarlo. El Patrón del Mal, por ejemplo. Una producción en la que se hacía énfasis en que, por supuesto, las personas que lucharon contra el narcotráfico en una época concreta de Colombia, pues dieron su vida y que eso había que rendirles un homenaje. Las que son simplemente por divertimento,
por atracción nada más de sus personajes, del narco, como decía, simpático y con sus hermosas mujeres voluptuosas. Esas hay que tomarlas con mucho cuidado, con mucha pinza. Y ahí entraría pues una reflexión relacionada con la formación de las audiencias. Si bien yo, digamos que como defensor del televidente, estoy muy pendiente de todos estos hechos que pueden herir susceptibilidades o pueden en determinados momentos violar algún derecho de las audiencias, voy siempre por la formación. Trato de que mis programas, los temas, los enfoques, como los manejen, tiendan a brindarles elementos de análisis a nuestros televidentes, a nuestras audiencias. Cuando es la violencia por la violencia, tenemos que ser capaces como audiencia de reconocerla. Cuando está justificada, digamos que dentro de una historia, habría que ver y mirar los niveles, los alcances. Pues hay tres fenómenos importantes. El primero de ellos, que por la edad, por la vulnerabilidad, por la capacidad que tienen los niños de copiar, de asumir todas las conductas por imitación, ese es uno de los primeros riesgos o ese es uno de los primeros efectos o daños que la violencia vista en la televisión genera en los niños, la imitación de la violencia que se observa, esa conducta, ese comportamiento de imitar y de la tendencia peligrosa a imitar lo que se ve en la televisión. Un segundo efecto importante, la identificación. ¿Por qué? Porque hay un proceso con personajes, hay un proceso de identificación, hay un proceso de querer parecerse en un determinado momento a ciertos personajes. En un país como el nuestro, ya sea como víctimas o como victimarios. Y en ese sentido, una tendencia pues a reproducir también esas conductas, a parecerse a esos personajes. Y una tercera incidencia o afectación es que los niños, niñas y adolescentes tienden a tornarse inmunes al horror de la violencia. Dicho en otras palabras, a volverse insensibles frente a esa realidad que no solo la viven muchos de ellos en sus comunidades diariamente, en la vida cotidiana, sino que la refuerzan en las pantallas. Tenemos que aceptar que nuestra sociedad se ha acostumbrado, esa es la palabra, se ha acostumbrado a reproducir los fenómenos de violencia, no solo personal, social, familiar, sino una violencia generalizada. Tenemos muchas situaciones en las que las personas, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, están diariamente reproduciendo esos contextos de la violencia. ¿Y por qué afecta? Pues específicamente hay dos factores importantes o dos factores para destacar. Y primero es que gradualmente los niños, niñas, jóvenes y adolescentes van aceptando que esa violencia es una forma de resolver los problemas. Que la violencia vista o como se está vendiendo en las pantallas de televisión lleva en últimas a que hayan vencedores y vencidos. Es una permanente y es una constante lucha y enfrentamiento donde hay víctimas y hay victimarios, y como le decía, vencedores y vencidos, y que frente a cualquier situación de problema, pues la estrategia o la forma de resolverlos es acudir a las vías de la violencia, a la agresión, a la agresividad, a vulnerar los derechos de los demás. Y el segundo fenómeno sería la compulsión a la repetición de esa violencia. En ese sentido, las conductas, los hábitos, esas costumbres se vuelven conductas aprendidas y entonces los niños, niñas, jóvenes, adolescentes tienen una tendencia, tienen una compulsión a repetir esas conductas de violencia.
y en ese sentido lo que va a darse es una reproducción permanente, es una reproducción continua de esas formas en que se vive, en que se experimenta, en que se aprende la violencia. Los trastornos más comunes vistos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes son de tipo, primero, ansiedad, segundo, depresión, tercero, estrés postraumático, y en algunos casos mucho más graves se puede llevar o se puede generar una disociación, es decir, una especie de desconexión entre la realidad, y con eso los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estarían llegando pues a un estado crítico en su salud mental.